recibimos a la columna ambiental de cada jueves con Carla Burnier aquí en La Mañana Informal. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Excelente, por acá vos. Muy bien, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos con la columna ambiental de este día jueves. La verdad que, bueno, otra vez muy agradecida con la radio y este espacio que está en construcción, ¿no? Así que, bueno, acá estamos una vez más el día jueves. Y bueno, hoy les quiero contar que voy a estar charlando con ustedes, con la audiencia, sobre un tema que yo lo titulé Perspectiva Ambiental, ¿sí? Esta planificación urbana que tenemos en la ciudad de Villa María. Y bueno, la idea es conversar un poquito sobre un tema muy particular que se avecina, ¿sí? En esta nueva temporada, que tiene que ver con el calor. ¿Sí? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque, bueno, la verdad que empieza el verano, obviamente, no nos vamos a quejar de que va a hacer calor porque es la temporada, pero bueno, me parece que un poco esto de cómo vamos a concentrar este veranito, que ya fue muy bravo el anterior, así que me parecía que meritaba charlar un poco sobre este tema. Así que, bueno, primero que nada, conversar también con la audiencia, así que invitarles ahí a que comentemos un poco en qué estado estamos hoy, ¿no? Así que, bueno, acá le damos el buen día al compañero. El mate. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero un mate, si hay uno, me recibo. Uno. Pero toma dulce, ojo. Bueno, yo también, ¿eh? Yo tomo lo que me den a mí. Sí, bueno, la verdad que este tema del calor, a ver, un poco reflexionando sobre por qué está haciendo una temperatura que nunca hizo en la historia humana, ¿no? Sí. Y bueno, hay motivos por el cual nosotros, los humanos, otra vez hemos intervenido en esta situación. Y bueno, una de las condiciones que tenemos en la ciudad tiene que ver con el cemento, ¿sí? Con estos focos de calor que se concentran en las veredas, en las calles, ¿sí? En los mismos edificios. Entonces, bueno, un poco pensando en esto de lo que es una planificación urbana, cómo organizar, ¿no? Una posibilidad, una ideal de lo que es una ciudad más sostenible, más sustentable, de qué manera podemos intervenir nosotros como ciudadanos para pensar esas nuevas lógicas. Así que, bueno, invitarles a la audiencia a que reflexionemos un poco sobre esto, sobre los espacios verdes, de qué manera nos interactuamos con la ciudad y con las otras personas que son los encargados y encargadas de tomar estas decisiones que tienen que ver un poco con esto de la ciudad, ¿sí? Muchas veces creemos que son las personas o los gobiernos o los ciudadanos y en realidad todos estamos pensando en esta forma de construir, esta forma de habitar las ciudades y bueno, compartirles un poco de datos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente hemos escuchado hablar sobre el cambio climático, ¿sí? Tiene un nombre técnico, esto que tiene que ver con el cambio climático, y un poco viene de esto que son las ciudades, ¿sí? Hay varios estudios en varias ciudades, Villa María es una, se han hecho estudios algunos años atrás, la Universidad Nacional de Villa María han elaborado algunos estudios relacionados con la temperatura y bueno, se han tomado distintos puntos de la ciudad para pensar la temperatura que tenemos en nuestro foco, más que nada en el centro y en las afueras. Particularmente los barrios, nosotros todavía en la ciudad de Villa María tenemos en la ciudad algunos barrios que, bueno, no han sido todavía habitados al 100% como es la ciudad en la parte céntrica. Entonces, bueno, un poco tenemos la oportunidad ahora de pensar estos barrios, estos espacios, de qué manera, ¿no? Hemos hablado de franja verde en algún momento, hemos hablado de qué manera pensar estos lugares, los espacios verdes como no solo especies aisladas, sino solo poner árboles, sino pensar canteros diversos, que tengan otros niveles de plantas que no sean solamente las arbóreas y las plantas más grandes que tenemos, sino pensar en algunos otros jardines, pensar en la polinización, ¿sí? Las abejas son animalitos que necesitan de las flores y bueno, nosotros... No hay que matarlos. Nosotros no, claro, no hay que matarlos y tampoco se tienen que extinguir, ¿sí? Que es una manera nosotros en la que intervenimos y que por ahí no nos damos cuenta que no tiene que ver solo con una fumigación, ¿sí? O con otros implementos que hacemos en la ciudad en pos de la producción, ¿no? Otra vez tocando el tema del trabajo y qué difícil que es interactuar entre una cosa y la otra, de decir, bueno, necesitamos cambiar algunos hábitos y a la vez tenemos instalados algunas formas de producir que no van de la mano de
alivianar esto que es el calor, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de que la ciudad céntrica aumenta más de 3 grados en horarios pico y que por la noche no llega a descender esta temperatura porque, bueno, obviamente sale el sol 6 de la mañana en el verano y, bueno, por ahí se complica esto de pensar cómo. Y acá en el cómo traigo esta reflexión que tiene que ver con el Algarrobal, ¿sí? Que es el monte nativo que está ubicado en la ciudad de Villa María, en el barrio Malvinas Argentinas. Estas 20 hectáreas de bosque nativo que cumple una función muy inteligente con lo que tiene que ver con estas lógicas, ¿no? De la diversidad, de la absorción de agua, de la absorción del calor, ¿sí? La semana pasada o la vez anterior, bueno, hemos estado nombrando esto de la función que tiene el bosque en la ciudad y, bueno, tiene que ver con regular el agua, tiene que ver con regular la temperatura, porque, bueno, al no haber estos sistemas nuevos, porque son nuevos, estamos hablando del cemento, estamos hablando de la urbanidad, del trabajo, son sistemas nuevos que hemos implementado nosotros, entonces, bueno, ¿cómo pensar esta relación que tenemos con el bosque en la ciudad, porque es un bosque urbano, estamos hablando del barrio 400 viviendas, con respecto a lo que sucede en la ciudad o en los lugares más céntricos que habitamos todas las personas, ¿no? No solamente porque vivimos allí, sino porque en la ciudad y a todas las personas que estamos en Villa María y en la zona, hay una disminución de temperatura, ¿sí? Si por la noche cruzamos ruta pesada y ya estamos llegando al barrio, o en barrio Las Playas también, para el lado del río, barrio Mariano Moreno, ¿sí? Para aquel lado donde tenemos zonas menos urbanizadas con respecto al cemento puntualmente. Y se renota, yo por ejemplo vivo en el barrio Beletti y cuando salgo de acá, que hace una temperatura, tampoco es que te vas a congelar, ¿no? Pero se nota que está más fresco. Claro, no, igual en el cuerpo se siente, digamos. Yo, por ejemplo, en verano también, viste, vos, no sé, te vas a lo comparado con Santiago del Estero, por ejemplo, viste, por el tema de los calores. Pero, por ejemplo, acá notás que si vos te vas a la costa, ponelo a una zona parque, te pones bajo de un árbol, capaz, no sé, 4 de la tarde, es como que te sentís, digamos, esa diferencia, ¿no? Cuando estás ahí con ese vientito, o incluso si estás cerca del agua también, ¿no? Pero bueno, el tema del cemento también es algo que está avanzando en toda la ciudad, ¿no? Porque vemos que están pavimentando cada vez más y más barrios en este sentido. Exactamente. Y bueno, este término nuevo de pensar una ciudad inteligente no tiene que ver con hacer más plazas o más barrios, sino de qué manera podemos integrar estos sistemas que ya están implementados en la naturaleza para empezar a integrarlos a estos problemas que tenemos, como los que hemos nombrado, que tiene que ver con el levantamiento de la vereda, que tiene que ver con la no absorción de agua por esto mismo que es el cemento. Entonces, ya ahí empezamos a ver algunos factores que afectan nuestra vida y nuestro bienestar, ¿sí? Imaginemos, ¿no?, que nuestro cuerpo, nuestro sistema humano está pensado para vivir en un ambiente donde podamos proveernos de oxígeno, de agua limpia, con una comunidad que realmente piense en estos sistemas, porque, bueno, a ver, el bosque en su diversidad de especies funcionan en cadena, ¿sí? No funcionan nada aislado. Y nosotros los humanos, como especie, muchas veces nos aislamos, pensamos en la individualidad, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mis relaciones, y me parece que un poco pensar en esta opción, ¿no? De decir, bueno, quizás tengo yo desde mi lugar pensar en esta comunidad biológica y en esta comunidad humana donde se integran, ¿sí? Y yo creo, acá mi ilusión, donde este espacio justamente tiene que ver con estas relaciones. Entonces, invitarles a pensar a las personas que están escuchando esta columna ambiental, cómo y de qué manera podemos planificar una ciudad, ¿sí?, un espacio urbano con una perspectiva ambiental y que no tiene que ver con términos técnicos, sino que tiene que ver con esto que nombramos en una primera instancia, que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Cuando yo me puedo relacionar con ese espacio natural, cuando yo puedo pensar en que es posible una plaza con un cantero diverso, ¿sí?, donde ya no tengo solamente el árbol, sino que estoy pensando de qué manera puedo integrar eso con otras especies, como lo que nombrábamos recién, las abejas y otras miles de especies, y bueno, un poco trayendo esto de la idea de lo nativo, de lo autóctono de nuestra zona. Bueno, me parece que acá empezamos a charlar un poco más sobre lo que es una posible solución de pensar lugares que nos hagan bien, ¿sí? Y esto me parece que el bienestar en la comunidad es clave para pensar de qué manera podemos colaborar en estos lugares que son tan necesarios habitarlos, ya que nos falta patio, nos faltan veredas, nos faltan plazas, y bueno, también invitarles a eso, a pensar que no hacen falta más plazas, sino de qué manera se están gestionando estos espacios. Así que bueno, traigo esta reflexión hoy. Hace mucho calor y va a ser mucho más calor aún, así que bueno, creo que estamos a tiempo para pensar en estas ideas. Se puede mitigar, digamos, de alguna forma
ejemplo, el calor con árboles, digamos, por ejemplo, se pueden plantar cosas autóctonas, digamos, en plazas, ponele, o es una solución? Sí, o sea, hay todo un paradigma de belleza y un paradigma de las espinas, Claro. porque las plantas autóctonas, la mayoría tienen espinas, Claro. pero bueno, justamente el estudio y pensar la planificación con personas que estén técnicamente preparadas para esto, bueno, podemos hacer una investigación porque no todas las plantas tienen espinas, no sé, el sauce criollo, nombro, una planta Sí, que conocemos sí. todos, que está a la orilla del río, no es ni sauce eléctrico, ni sauce llorón, estamos hablando del sauce criollo, el que encontramos a la orilla del río. Esa planta es una planta nativa, ¿sí? de la ribera de río, ¿sí? Nosotros tenemos en la particularidad en la provincia de Córdoba de las características de los ríos, entonces es una planta que se adapta muy bien en nuestra zona, entonces bueno, por ejemplo es una planta que nos ayuda un montón, es una planta que podemos reproducir por estacas, entonces hay muchas maneras de pensar una reproducción de plantas que no tienen que ver con la espina, pero que sí estamos hablando del ecosistema en el que vivimos, que es el espinal, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, son soluciones posibles que nos hagan pensar de qué manera integrar estas ideas con respecto a lo que ya tenemos. Okay. Y yo creo que esto lo hace inteligente, ¿sí? No lo hace mejor ni más, sino que tiene que ver con gestionar estos espacios de manera en pos del bienestar, que me parece que este es un poco la reflexión de lo que traigo hoy con respecto al calor, porque bueno, va a ser terrible, la verdad, va a ser terrible el tema del calor, así que bueno, empecemos a pensar las garitas de los colectivos, bueno, los espacios urbanos que habitamos, no sé, nombro el centro de transferencias, por ejemplo, que si bien tiene un techo y es un espacio que habitamos muchas personas, las escuelas en este fin de año que hay que ir a rendir las infancias, los estudiantes de la secundaria. Todo, y bueno, adolescentes, universidades también. universidad, todo. bueno, la parada del colectivo allá en la universidad también, es un espacio que se habita un montón y que me parece que hay que pensar un poco sobre esto que es la arquitectura, ¿no? Que también lo hemos nombrado en otro momento cuando planificamos o cuando pensamos en nuevos loteos. Y lo mismo espacios, y esto también por ahí, no sé si todas las personas tienen la oportunidad de lotear un lugar, ¿no? Pero sí me parece que es parte de la comunidad la que tiene que reflexionar sobre, bueno, cómo se hace un loteo, se desmonta todo, se fracciona, se vende y después se pone el árbol, ¿no? Ese es el sistema que tenemos. Entonces sacamos todas las plantas que hay, en vez de pensar que si ya sabemos que ahí vamos a dividir un lote, quizás podamos dejarle la oportunidad a esa persona que va a poseer ese lote, de qué manera o cómo quiere gestionar un árbol, que es imposible que, no sé, un algarrobo que tiene 30 años, ni siquiera estoy hablando de centenas, sino como, bueno, 30 años un árbol, imagínense. De acá a 30 años recién voy a poder tener ese resultado siempre y cuando plante un algarrobo. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que por ahí hacen al cambio y a la forma en esta situación en la que nos encontramos hoy. Bien. Perfecto, Carla. Por último, preguntarte, bueno, ¿cómo fue el tema de la capacitación con los chicos, digamos? Que nos contaste que la semana pasada tuviste ahí un grupito de la escuela, Sí, el jueves pasado estuvimos... Chicos de primaria. De primaria, sexto grado, de la escuela Artur Mevas, del barrio Las Playas. Los estudiantes tuvieron la salida al Algarrobal y la verdad que fue una experiencia increíble, estábamos muy ansiosos de vernos, teníamos muchas ganas de encontrarnos y bueno, la verdad que fue una experiencia única. Los chicos hicimos una primera instancia donde ellos me contaron, bueno, pusimos en reflexión lo que habíamos estado charlando en el aula, lo que ellos estuvieron investigando. Ellos tuvieron en el medio de mi visita y la visita en el Algarrobal la exposición de la Feria de Ciencias, así que me contaron un poco lo que le comentaron a las familias, a las personas que estuvieron en la exposición, y la verdad que fue genial porque se llevaron un montón de información. Y bueno, hicimos la caminata y cuando salimos, bueno, estuvimos comentando un poco sobre, yo les preguntaba si ahora que ya conocían el monte, les resonaba ese paisaje. Y la verdad que ellos empezaron a contar cómo vivencian esto de convivir en un barrio donde también hay bosque nativo y que ellos comparten en su infancia, en su juego, con su familia, la relación que tenemos con el bosque y poder pensar en esto que es la tala, lo que es la cuestión del incendio, la cuestión de la gomera. Bueno, hemos conversado sobre un montón de temas que realmente los conmueve un montón. La gomera tendría que estar prohibido. La gomera tendría que estar prohibida. ¿O bueno, no? es charlable, ¿no? El tema. Porque no es un juguete. No es un juguete. Es un arma. Es un arma, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, un poco, yo que trabajo la educación popular,
por ahí uno toma un rol que no es, yo no soy ni la madre ni la maestra, entonces es como que ellos al poder encontrar esos espacios de confianza, que ellos te cuenten que salen con la gomera y no sientan el juicio que uno tiene sobre eso, me parece que es increíble, porque yo les pregunté, bueno, ¿qué hacen con la gomera? O sea, cuéntenme. No, y si le tiramos los pajaritos. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo le va a tirar pajaritos? Y me dijo, no, pero le digo, ¿a todos los pajaritos? Le pregunto yo, y ellos me dijeron, no, dice, a los chiquitos no, me contestaron. Y fue genial, porque una de las particularidades que tienen las especies nativas de pájaros son chiquitos. Claro. Entonces, de alguna manera, me dijo, a las loras y a las palomas, 2 especies exóticas de nuestra región del Espinal. Entonces, bueno, hay como una relación natural también con esto, que es erradicar las exóticas, que por ahí, bueno, obviamente que hay toda una cuestión con esto, ¿no? Y no quiero decir salgamos todos a matar loras y palomas, ¿no? Pero sí quiero entrar un poquito más allá de lo que es el paradigma que tenemos sobre la gomera, sobre el entrampe, y bueno, esto también, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de relaciones y de poder estar con ellos para poder conversar sobre esto, y bueno, creo que lo más mágico es que podamos charlar sobre eso y a partir de eso empezar a reconocer otra vez, ¿no? ¿Por qué el pajarito chiquito no y por qué la paloma y la lora sí? Claro. Y bueno, y ellos no saben por qué, entonces poder encontrar esas respuestas. Y hablar de esas prácticas, digamos. Claro, esas cosas son geniales. Después, bueno, voy a subir unos videitos, pero nos comentaban, no sé, que las flores, estamos en un momento de floración increíble, y bueno, hemos podido reconocer algunas especies, hemos hecho un trabajo a campo, digamos, nosotros la caminata que hacemos visibilizamos lo que es el desmonte y la deforestación con el tema del fuego. Entonces yo les cuento que en un espacio donde hubo fuego en 2018, hoy está súper regenerado, hay un montón de especies nuevas, y eso, bueno, realmente es un logro y es un esfuerzo de todas las personas que vamos y estamos ahí y nos formamos para poder cuidar ese lugar, y bueno, el respeto también de los vecinos que sabemos lo que pasa en ese sitio, y bueno, es con las infancias un espacio de mucha reflexión, y también uno va construyendo el diálogo con ellos y uno mismo se va transformando, que es un poco lo que les contaba el jueves pasado, de poder ver que ellos en realidad no hay maldad, ¿sí? En la infancia somos los adultos, los grandes, los que tenemos estos pensamientos. Y tienen la sensibilidad más desarrollada, digamos. Justo ayer que estuve viendo cómo era el tema de la asunción de los incidentes de la infancia, y bueno, muchos de sus propuestas tocaban, digamos, el tema de la sustentabilidad, ¿no? De comprometerse con el medio ambiente, de separar la basura. De hecho, muchos de ellos trabajaban haciendo el tema de las bolsas ecológicas, digamos, ellos mismos las hacían, digamos, y como que tienen esa sensibilidad un poco más desarrollada, ¿no? Que los mayores incluso. Bueno, vienen, los niños vienen con otro chip. Sí, vienen con otro chip, y además... pero está bueno influir también en ese chip de manera positiva, exacto, ¿no? eso iba a decir. Me parece que es muy importante que nosotros podamos estar ahí sin un lugar adulto, ¿sí? Es decir, porque somos nosotros, entonces empieza todo el tiempo esto del juicio que tenemos sobre nosotros mismos, y esto del bienestar, ¿no? Que lo quiero volver a traer porque me parece que es un poco lo que... este factor que el cerebro, ¿no? Nos trae, hablamos de neurociencia, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con lo que estudiamos y con lo que sabemos, y me parece que hay que cambiar un poco y ver la posibilidad de que eso sea, ¿no? Y creo que desde ahí partir, es decir, yo nombré recién desde mi ilusión pensar en que una plaza puede tener una intervención de manera más amigable, ¿sí? La plaza del frente de la municipalidad, la Plaza Independencia, se hizo una práctica hace unos años de sacar todas las piedritas coloradas que había. ¿Se dan cuenta? Esas piedritas que había en la plaza del frente, bueno, se sacó y ahora creció el pasto. Eso es muy bueno, por ejemplo, es una práctica positiva con respecto a lo que es el drenaje del agua en un espacio donde está rodeado de cemento. Lo mismo, por ejemplo, el bosquecito que se hizo al frente del lago, el otro día pasé por ahí y ya se empiezan a ver las copitas de los árboles, y bueno, pensar en que ese lugar va a ser un bosquecito nativo, la verdad que a mí me motiva un montón pensar esas réplicas y pensar cómo integrar mayor biodiversidad en ese espacio que ya está construido como un espacio de recuperación. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, y bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder charlar sobre esto. Qué bueno, yo por lo menos aprendo. Qué bueno. Y hablando de los niños, yo por ejemplo cuando fui al primario y secundario, jamás me han hablado del medio ambiente.
Nunca. Bueno, por ejemplo, antes se hablaba del calentamiento global. Charlando un poco esto del calor, se decía calentamiento global. Claro, en los 90. Exacto, y hoy se habla de cambio climático, ¿sí? Son términos que vienen de acuerdos internacionales que hacen los países en momentos de gobierno, ¿sí? Estamos hablando del acuerdo de Escazú, del acuerdo en París, estamos hablando de las Naciones Unidas. Bueno, Villa María ha firmado la Agenda 2030, sí, que son los objetivos de desarrollo sostenible, somos la ciudad del aprendizaje. Digo, hay un montón de cosas de acuerdos políticos, sociales, constitucionales, que avalan estas leyes, como hemos hablado de la educación ambiental, como hemos hablado de la preservación del ecosistema. Digo, el artículo 41 que habla del ambiente sano, de que a partir de ahí salen todas las leyes ambientales. Hay un montón de cosas en nuestras formas que hacen a que nuestra ciudadanía pueda pensar en estas posibilidades. Entonces, bueno, Villa María puntualmente me parece que en esto del desarrollo sostenible y una Agenda 2030 que nos va marcando un paso a paso, creo que ahí hay un cambio radical con respecto a las prácticas, ¿no? Y creo que es un modelo lo que se está logrando en el Montecito, en ese espacio que, como lo nombré la semana pasada, es de recuperación. Hemos frenado varios loteos, digo, hemos presentado un proyecto de ordenanza para que sea una reserva. Digamos, hay varias instancias donde ese espacio realmente se conserva y en medida que van pasando los años podemos ver esto, la mayor diversidad. Y esto de crear los sistemas inteligentes tiene que ver con ver ese desarrollo que se da en el bosque para replicarlo en la ciudad y que eso genere la diversidad en el mismo territorio, digamos. Y bueno, es un poco eso, la parte técnica y la parte de soporte que se necesita para no pensar solamente en que tenemos que plantar árboles, sino cómo plantarlos. Y bueno, esa es la solución con respecto a nuestra ciudad de Villa María, ¿no? Okay. Y sin duda, bueno, son temas que seguro vamos a tocarlos, ¿no? A lo largo del marco legal, ¿no? Porque son muchas aristas, digamos, como bien mencionaste, que, bueno, y hay que tocarlas desde todas, digamos, para lograr una solución que sea concreta. Así que, bueno, Carla, gracias por llegarte y, bueno, te esperamos el próximo jueves, entonces, con otra edición de la Columna Ambiental. Muchísimas gracias.